Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia dentro del primer Congreso Internacional, Sinergias para el Desarrollo Humano en Educación, Psicología y Salud. Mi nombre es Pablo Ezequiel Flores Canter y hoy vamos a hablar de un tema central para cualquier persona que se dedique a investigar en educación o psicología educativa, y vamos a abordar el tema de cómo se hace la investigación por dentro, más allá de lo que vemos publicado en los artículos. Para esto vamos a conocer dos conceptos claves: las prácticas cuestionables de investigación y las prácticas de ciencia abierta. Esta es la hoja de ruta que les propongo. Vamos a empezar con una introducción conceptual, después vamos a profundizar en las prácticas cuestionables, luego veremos qué pasa cuando esas prácticas se publican y ahí tocaremos el tema referido a la cascada de contaminación. Después vamos a profundizar en las prácticas de ciencia abierta, vamos a ver evidencia empírica sobre su funcionamiento y vamos a cerrar esta conferencia con una síntesis, algunos recursos prácticos y un debate final. Bueno, bienvenidos nuevamente, empezamos entonces. Lo primero que vamos a trabajar es por qué nos importa cómo se hace la investigación y no solo qué se dice. Bueno, para entender por qué este tema importa, partamos de un dato, ¿sí? Si bien la confianza pública en la ciencia sigue siendo alta, podríamos decir en términos generales, ha bajado en los últimos años, ¿sí? Y esto está relacionado con casos de mala conducta científica que tomaron estado público y también con el aumento de artículos que son retractados. Cuando hablamos de artículos retractados nos estamos refiriendo a artículos que han sido retirados o etiquetados como no confiables después de publicados, dado que se detectó en ellos que algo estaba mal, ¿sí? Y en este contexto cobran especial relevancia ciertas prácticas en investigación que caen en lo que se denomina zona gris, que es un espacio entre lo que todos aceptamos como buenas prácticas científicas y lo que todos también rechazamos como una violación clara. Es decir, son prácticas que caen entre medio de las buenas y las malas prácticas. En esa zona gris viven las llamadas prácticas cuestionables de investigación, que vamos a definir en un momento. La cita que ven a la derecha de Butler y colegas es clave en este punto. No se trata de fraude o mala conducta intencionada, sino que es una zona ambigua. Y por eso es relevante aquí resaltar la idea siguiente. Estas preocupaciones no significan necesariamente que los investigadores o investigadoras sean deshonestos o deshonestas. Significa que existe una zona gris de prácticas aceptadas que, sin embargo, pueden distorsionar el conocimiento científico, lo que sabemos. Ahora sí, estas son las dos definiciones centrales de esta presentación. Del lado izquierdo ustedes van a encontrar las prácticas cuestionables de investigación, que son decisiones que alguien toma en distintos momentos del proceso de investigación que pueden inflar o distorsionar los resultados, sin que esto sea necesariamente un fraude deliberado, como habíamos dicho anteriormente. Existen distintos ejemplos de este tipo de prácticas cuestionables en investigación y algunas de estas son excluir datos después de ver que arruinan o perjudican un resultado, reportar solo los análisis que salieron significativos según lo esperado, o redondear un valor estadístico como puede ser el valor de significancia estadística, el valor P, redondearlo de 0.054 a 0.05 para o con el fin de que cruce el umbral de resultado estadísticamente significativo y pueda considerarse como tal, por lo tanto, ampliar las posibilidades de que ese resultado se publique. Del lado derecho encontramos lo que serían las prácticas opuestas, las prácticas en ciencia abierta. Son comportamientos que buscan hacer la investigación más transparente y reproducible. Algunos ejemplos de estas prácticas son el preregistro de lo que se va a hacer antes de hacerlo, el compartir datos y materiales en repositorios públicos y publicar en acceso abierto.
Como vamos a ver más adelante, resulta importante entender que las prácticas cuestionables en investigación siguen siendo posibles, aunque se usen las prácticas de ciencia abierta. En otras palabras, ambas conductas pueden coexistir en distinto grado. Y acá la diferencia importante es que las prácticas en ciencia abierta hacen mucho más difícil esconder una práctica cuestionable en investigación, dado que todo queda documentado y visible. Bueno, quiero detenerme ahora en una idea que es central para entender todo lo que viene después. En general, no es la acción puntual la que se considera cuestionable, sino la falta de transparencia alrededor de ella. Ahora vamos a profundizar un poquito más en eso cuando les presente un trabajo que hemos desarrollado en colaboración con un colega de la Universidad Católica de Córdoba. Pero pensemos en un ejemplo concreto, ¿sí? O veamos un ejemplo concreto. Recolectar más datos después de haber mirado los resultados preliminares. Pensemos en esa situación. Eso en sí mismo no necesariamente tiene que ser un problema. El problema aparece cuando esa decisión no se reporta y entonces el lector cree que la muestra estaba definida de antemano, cuando en realidad se siguió ampliando hasta lograr un resultado deseado o significativo. Entonces, en este ejemplo puntual, ¿qué es lo que transforma una decisión metodológica normal en una práctica cuestionable? Entonces acá tenemos que considerar al menos tres cosas. Si se reporta honestamente lo que se hizo, si se explica por qué se tomó esa decisión y si se repite, y si se permite que otros evalúen y repliquen el trabajo. Entonces aparece aquí la idea de la transparencia como bisagra, aquello que nos permite distinguir una práctica cuestionable de una buena práctica en investigación. Antes de meternos de completo en las prácticas cuestionables, quiero darles un mapa conceptual más amplio para que puedan situarlas correctamente, porque puede ser un error pensar que todo lo que está mal en investigación es lo mismo. Entonces, como les comentaba antes, con un colega Mariano Mosquera de la Universidad Católica de Córdoba, hemos publicado un trabajo titulado Conducta en Investigación desde la ética de la transparencia. Y a partir de este trabajo hemos propuesto este mapa para entender mejor las conductas en investigación, y en particular dónde caen o dónde se ubican las prácticas cuestionables en investigación. Entonces, imaginen un espectro con tres grandes zonas. En un extremo, a la izquierda, las prácticas responsables en investigación, diseño, análisis y reportes que están alineados con los principios de transparencia y honestidad. Y acá tenemos como ejemplos prácticas como el preregistro, datos abiertos. Encontramos en el otro extremo, a la derecha, lo que llamamos la peor conducta, que en inglés se conoce como research misconduct. Y acá sí hay una intención deliberada de engañar, como fabricar datos, falsificarlos o plagiar el trabajo de otra persona. Vemos que aquí se incumple directamente el principio de honestidad. Y podemos también en el diagrama ver que en el medio se encuentra nuestra protagonista de hoy, que son las prácticas cuestionables en investigación. En este caso no llegan a ser una mentira deliberada, pero tampoco son buena práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incumplen los principios de prudencia y apertura. Es la zona gris de la que hablábamos en las diapositivas anteriores, solo que ahora lo ubicamos en un mapa más amplio. Y un detalle importante de este diagrama es que este mapa de tres zonas aplica tanto a las prácticas de investigación en sí mismas, como diseñar y analizar, como a las prácticas de reporte, es decir, qué y cómo se cuenta lo que se hizo. Vamos a ver que muchas de las prácticas cuestionables en investigación ocurren justamente en esta frontera entre investigar y reportar. Pero, como hemos dicho también en las diapositivas anteriores, muchas de estas prácticas son cuestionables en tanto hay un reporte selectivo, un reporte que no transparenta adecuadamente las decisiones analíticas o metodológicas que se llevan a cabo en el proceso o en el trabajo de investigación. Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos concretos de prácticas cuestionables en investigación.
Vamos a contemplar 10 comportamientos que caen en esta zona gris. Vamos a ver dos analogías y vamos a ver algunos datos de prevalencia. Bien, lo que ven en pantalla son algunas de las prácticas en investigación que suelen identificarse como prácticas cuestionables en investigación. Como pueden ver, varias están relacionadas con qué se reporta y qué no. Omitir resultados no significativos, omitir covariables, presentar un hallazgo casual como si hubiera sido predicho desde el principio. Esto es lo que se conoce como Harking, en una práctica en la cual nos vamos a detener después para explicarla en mayor detalle, o reportar solo una parte de los análisis como si fuera todo. ¿Sí? Tenemos otras prácticas cuestionables que tienen que ver con decisiones tomadas después de mirar los resultados, excluir datos, agregar más datos o cambiar el tipo de análisis, todo en función de si el resultado da estadísticamente significativo o no, por ejemplo. Y hay otras dos prácticas cuestionables que se identifican aquí: no contar problemas conocidos de calidad de los datos y rellenar datos faltantes sin avisar que son simulados. Algo para tomar en nota acá es que es un común denominador de casi todas estas prácticas cuestionables en investigación, y es que casi todas tienen que ver con decisiones tomadas después de ver el resultado y no reportadas como tales. De nuevo, la transparencia como concepto bisagra que permite entender cuándo una práctica es cuestionable y cuándo es una buena práctica. Esto se conecta directamente con lo que vimos en las diapositivas anteriores. Bien, quiero profundizar ahora en dos de las prácticas cuestionables en investigación del catálogo, la lista que acabamos de ver, porque considero que tienen analogías visuales muy potentes para entenderlas, y además de que son de las más estudiadas o presentadas en la literatura especializada sobre este tema, ¿sí? Y nos permite comprender o terminar de cerrar la idea de cuándo o en qué momento estamos ante una práctica cuestionable en investigación. La primera es el Harking. Harking es por sus siglas en inglés y refiere a formular la hipótesis después de conocer los resultados, pero presentarla, reportarla como si hubiera sido planteada desde el principio del estudio. La imagen que ven ustedes a la izquierda es una analogía clásica muy usada que se llama la falacia del tirador de Texas. Imaginen a alguien que dispara varias balas contra una pared de madera en blanco sin apuntar a nada en particular. Después, una vez que ve dónde cayeron los disparos, agarra un pincel y pinta una diana alrededor de los agrupamientos de balazos. El resultado visual para alguien externo que ve solamente esta pared ya pintada es que estamos en presencia de un tirador muy certero, cuando en realidad lo que no sabemos es que este tirador pintó el blanco después de disparar. Y en investigación esto pasa cuando alguien explora muchísimas relaciones posibles entre variables, sin una hipótesis previa clara, y una vez que alguna de esas relaciones da con el resultado deseado o quizá no buscado, pero da estadísticamente significativo, el investigador la presenta en el artículo como si hubiera sido la hipótesis original que motivó todo el estudio. El problema es que esto infla artificialmente la confianza que el lector deposita en ese hallazgo, porque no sabe que en realidad se probaron muchas otras combinaciones que no funcionaron y quedaron afuera del reporte. Entonces vemos cómo esta práctica cuestionable en investigación también se define en la medida en que no se reporta transparentemente los pasos a partir de los cuales se llega a un resultado en particular, sino que el reporte se presenta de tal manera que pareciese que todo se dio de manera lineal y
preestablecidamente, cuando bien sabemos en este caso que en este caso no es así. Bien, este es un diagrama que se presentó en la revista Nature Human Behavior de Nature. Es un manifiesto para una ciencia reproducible de Munafo y colegas. Y en este diagrama se ubica el Harkin dentro del ciclo completo del método científico y nos sirve para que entendamos exactamente en qué momento se produce esta trampa del Harkin. Como ustedes pueden ver, el círculo representa lo que se entiende como el ciclo de investigación empírica, representa los 6 pasos clásicos en la investigación: generar y especificar la hipótesis, diseñar el estudio, recopilar los datos, analizar los datos y poner a prueba la hipótesis, interpretar los resultados y publicar o continuar con el siguiente experimento. Cada uno de estos pasos tiene una vulnerabilidad conocida en la literatura metodológica, que son identificadas muchas veces como prácticas cuestionables en investigación, que son las que vemos marcadas en naranja en el diagrama. Falta de control de sesgos al generar la hipótesis, bajo poder estadístico al diseñar, control de calidad deficiente al recolectar datos y 2 menciones sobre el p-hacking, tanto al analizar como al interpretar los resultados. Cuando hablamos de p-hacking nos referimos a prácticas tendientes a realizar todo lo que está a nuestro alcance para obtener un resultado estadísticamente significativo. Y finalmente, al publicar aparece el sesgo de publicación, al cual nos hemos estado refiriendo anteriormente. Pero el Harkin es especial porque no es un punto débil de un paso en particular, sino que lo podemos definir como un atajo que conecta directamente el paso 5, interpretar los resultados, con el paso 1, generar la hipótesis. En lugar de avanzar linealmente por el ciclo como corresponde, el Harkin viaja en el tiempo, podríamos pensarlo así, hacia atrás, y reescribe la hipótesis inicial usando información que en realidad se obtuvo después. Y así vemos que esto rompe la lógica básica del método hipotético deductivo, que se basa en plantear una predicción antes de mirar los datos. Cuando hacemos Harkin, entonces, ya no estamos poniendo a prueba una idea genuina, lo que se está haciendo es decorar un resultado que ya conocíamos. Bien, la segunda analogía la tomo de Kempes y colegas en su investigación sobre las prácticas cuestionables en investigación y nos permite entender este concepto central porque también está en el centro de las prácticas cuestionables en investigación, que son los reportes selectivos. Por ejemplo, presentar solo un subconjunto de los análisis realizados como si fuera el conjunto completo. Esto se suele llamar el efecto crisálida. Entonces, miremos y presten atención a la secuencia de la imagen que recrea la metamorfosis de una oruga en mariposa. Empezamos con los datos iniciales, crudos, ruidosos, imperfectos, como toda oruga real. Después viene el proceso de transformación: selección, exclusión de pruebas, ajustes, decisiones, todas las cosas que un investigador hace al analizar los datos. El problema está en el paso del medio, la crisálida. Y ahí está el problema porque es un proceso oculto y no transparente. Nadie puede ver qué pasó dentro de esa crisálida. Y lo único que el lector finalmente ve es el resultado final. La mariposa, los resultados publicados, bellos, limpios, ideales. Entonces la metáfora resulta potente y pertinente acá porque nos permite también entender que la metamorfosis es un proceso natural y válido. Igual que en análisis de datos, limpiar y analizar los datos es un proceso legítimo de la investigación. Y como venimos repitiendo hasta acá, el problema no es transformar los datos, el problema es que ese proceso de transformación quede completamente oculto sin que el lector pueda ver las decisiones que se tomaron en el camino.
qué se excluyó, qué pruebas se hicieron, qué ajustes se aplicaron. Por eso la transparencia, y repito y resalto, la transparencia es la solución. No se trata de prohibir este tipo de procedimientos de análisis de datos, sino de transparentar, de mostrar la crisálida y no solo la mariposa. Bien, ahora nos preguntamos, y es interesante conocer, qué tan frecuentes son estas prácticas cuestionables en investigación. Y para responder a esto, vamos a seguir dos líneas empíricas, vamos a decirlo así. Por un lado, lo que creen los investigadores que está pasando, es decir, cuál es la frecuencia de ocurrencias que ellos creen que se presenta en su área de investigación, y por otro lado, cuál es la prevalencia que ellos admiten, es decir, las prácticas, no lo que creen que pasa, sino lo que efectivamente ellos hacen en su investigación. Entonces tenemos el estudio de Makel et al., en donde por un lado le preguntaron a investigadores que habían publicado en revistas top de educación qué tan frecuentes creen que son estas distintas prácticas cuestionables en investigación. Y como ven en el gráfico, omitir hallazgos no significativos se estima como lo más frecuente, con un 61%, es decir, cuestiones referidas a la omisión en el reporte, seguida de cambiar de análisis cuando el primero no da significativo, que habíamos definido como la conducta de p-hacking, excluir datos y rellenar datos faltantes como lo menos estimado. De nuevo, es importante acá entender que estos resultados es o refiere a lo que la gente cree que pasa y no necesariamente a lo que ellos mismos hacen, aunque ya vamos a ver que el porcentaje de admisión es bastante similar a lo que se estima. ¿Y por qué importa preguntarle a las personas qué creen que está pasando? Esto es importantísimo porque cuando una práctica se percibe como algo que todo el mundo hace, deja de sentirse como una transgresión de una norma social. Entonces, si yo creo que el 60% de mis colegas hace algo, me resulta más fácil, mucho más fácil justificarme y también hacerlo. ¿Sí? Es más fácil justificar que yo también lo haga si la mayoría lo hace. Bueno, aquí sí el resultado de lo que ellos mismos hacen o de las prácticas que ellos mismos admiten. Y en este caso los resultados de Makel nos dicen sobre este uso autorreportado. Sigue sugiriendo que las prácticas cuestionables en investigación son prevalentes en la investigación educativa. Y aunque varía ampliamente, se puede ver que la omisión del análisis, otra vez, la cuestión referida a los reportes selectivos, en donde se omite información, es la conducta más admitida con un 67%. Bien, ahora lo que nos podemos preguntar es si por fuera de la investigación en educación o de la psicología educativa o escolar se repite este patrón, ¿no? Y acá les quiero mostrar, para cerrar este bloque, un gráfico de otro estudio. Este es un estudio de Fanelli y colegas, publicado este año, que es muy interesante porque realizan un metaanálisis. Esto quiere decir que hacen una síntesis de toda la evidencia hasta el momento, de diferentes encuestas, y considerando una lista mucho más larga de prácticas cuestionables, no solo en educación, sino en investigación científica en general. Entonces, a diferencia del estudio de Makel, donde la encuesta era una sola encuesta a personas que investigan en el área de la educación, acá tenemos la síntesis de múltiples encuestas en múltiples áreas del conocimiento. Este gráfico de cajas o Blocksplot ordena las prácticas de mayor a menor según el porcentaje de investigadores que admite, y aquí hablamos de admisión de prácticas realizadas por los mismos investigadores. Entonces nos muestra de mayor a menor según el porcentaje de investigadores que admite haberlas usado a estas prácticas cuestionables de investigación al menos una vez. Miren las primeras de la lista, del lado izquierdo: selección de análisis, selección de citas, selección de covariables, p-hacking, retención de métodos. Todas estas
rondan o superan el 40% de admisión. Noten que la mayoría de estas tiene que ver con, de nuevo, omisiones, reporte selectivo. Y noten que el Harkin que acabamos de explicar aparece bastante arriba en el ranking también, con una mediana cercana al 35-40%. Del lado derecho del gráfico, las prácticas más graves, como fabricación, falsificación y plagio, que se suelen ubicar en este tipo de análisis para tener un marco de comparación entre las prácticas cuestionables en investigación y las malas prácticas o las peor conductas. Y fíjense que este tipo de prácticas, que en nuestro mapa conceptual de hoy llamamos peor conducta, aparecen con un porcentaje mucho más bajo, generalmente por debajo del 10%. Esto, digamos que muestra el patrón que veníamos viendo hasta acá, que las prácticas cuestionables en investigación, la zona gris, son mucho más frecuentes que la mala conducta deliberada, y esto se repite consistentemente en distintos campos de la ciencia y no es exclusivo de la educación. Pero también acá se nos está mostrando se nos está haciendo visible otra cuestión. Y es que estas prácticas, estas malas conductas o esta peor conducta, claramente se ve como algo que debe evitarse, ¿sí? De hecho no es muy frecuente. Sin embargo, los reportes selectivos, la frecuencia de estos reportes selectivos o su prevalencia es mucho mayor. Esto nos habla de que se admite mucho más este tipo de prácticas, quizá creyendo que no son tan graves como las malas conductas deliberadas o la peor conducta, como lo definimos en el mapa conceptual. Sin embargo, vamos a ver que esto también es una creencia errónea que puede justificar la presencia de estas prácticas, pero que sin embargo puede ser igual o más dañino aún que la falsificación, que la fabricación y que el plagio. En función de que, como vemos, están muy extendidas y en función de, como vamos a ver, las implicancias que puede tener el divulgar información incorrecta o no confiable. Bien, como resumen de lo anterior vemos este gráfico simplemente para cerrar con la idea de que las prácticas de omisión, estas prácticas cuestionables en investigación que tienen que ver con el reporte selectivo, son las más prevalentes. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una pausa breve en este punto y la idea es que reflexionen y piensen sobre algún trabajo de investigación, puede ser propio o de alguna materia o de un paper que hayan leído antes, y traten de identificar si hay alguna decisión metodológica que podría caer en esta zona gris que estuvimos describiendo. La pregunta clave que deben hacerse aquí es, ¿esa decisión se reportó con transparencia o no se mencionó? También tenemos que entender que la idea acá no es señalar con el dedo a nadie ni sospechar de mala fe, sino que es un ejercicio para que entrenen el ojo crítico que vamos a necesitar como futuros profesionales de la psicología educativa y de la psicología en general, tanto para leer la investigación ajena de nuestros pares como para hacer la propia con más cuidado. Entonces tómense un tiempo para pensarlo y reflexionarlo. Bien, continuamos entonces. Nos preguntamos en este punto por qué se siguen usando las prácticas cuestionables en investigación si casi nadie las defiende. Para responder esta pregunta, el estudio de Mackel y colegas en el 2026 entrevistaron a casi 1.500 investigadores en educación sobre qué piensan de estas prácticas y por qué las usan o evitan. El estudio reporta dos grandes razones por las que las prácticas cuestionables en investigación se siguen usando, aunque casi nadie las defienda como algo bueno. La primera de estas razones, del lado izquierdo, menciona los incentivos del sistema académico.
Los participantes describieron cómo editores y revisores de revistas valoran especialmente los hallazgos estadísticamente significativos, los estudios confirmatorios, es decir, que confirman una hipótesis planteada de antemano, y las historias de investigación limpias y parsimoniosas. Según los investigadores, esto genera presión para publicar de cierta manera. Y acá está la frase que le da el título al paper de referencia, refiriéndolos estos investigadores a que no debes odiar al jugador, sino odiar al juego. Esto es una frase que usan o que se suele usar en inglés para decir que no hay que culpar a la persona que sigue las reglas de un sistema, sino cuestionar el sistema mismo. Y es una frase que considero que resume perfectamente la atención central de este estudio. Investigadores que personalmente valoran la honestidad científica, pero que sienten que el sistema los empuja hacia ciertas prácticas cuestionables con el fin de sobrevivir profesionalmente. Y creo que muchos de nosotros, especialmente los que ya estamos trabajando en el ámbito académico, podemos vernos reflejados en esa situación, en esa frase. La segunda razón que se reporta en este estudio, del lado derecho, menciona que simplemente no hay consenso sobre qué es buena investigación en el campo educativo. Lo que para uno puede ser una práctica aceptable, para otro es cuestionable. Y muchos participantes dijeron que el problema no es tanto la práctica en sí, sino si se explica con transparencia el motivo detrás de la decisión. Vemos que acá aparece de nuevo la idea de la transparencia como bisagra, es decir, el concepto de transparencia como concepto que posibilita diferenciar aquello que es cuestionable o no en ciertas prácticas de investigación. Bien, este mismo estudio de Mackel y colegas desarrolló a partir de estas respuestas este modelo que ustedes ven en pantalla, el modelo de 3 niveles concéntricos, que les posibilita explicar los factores que según estos investigadores en el área educativa influyen en el comportamiento de un investigador. En el centro encontramos el nivel individual, la formación que recibe esa persona, su código de ética personal, su posición, su posición o cargo actual, perdón. Superior a este nivel está el nivel institucional, los valores y prácticas de los colegas, la presión de publicar o perecer, que existe en muchas universidades, las políticas de tenencia y promoción docente y los recursos de tiempo y dinero que la institución asigna. Y en el círculo más externo tenemos el nivel de lo que sería el campo científico, es decir, de toda la disciplina, y encontramos los requisitos de las revistas científicas, cómo se asigna el financiamiento de becas y subsidios, la cultura general de publicación académica y podríamos decir también de la academia en general, y las normas no escritas de la disciplina, normas implícitas. La conclusión es muy importante para entender todo lo que venimos viendo hasta ahora en esta conferencia, y es que los investigadores tienden a atribuir el uso de prácticas cuestionables a fuerzas institucionales y de campo que persiguen como fuera de su control individual. En este sentido, estos participantes, investigadores del área educativa, no dicen yo elijo hacer trampa, sino que refieren a que un sistema lo empuja a esto. Esto conecta, directamente con la frase titular del paper, no odies al jugador, odia el juego. Bien, en esta diapositiva quería mostrarles cómo otros equipos de investigación, como Kepes y colegas, Tikdink y colegas, coinciden en esta idea que acabamos de mencionar, afirmando que la presencia de este tipo de comportamientos en investigación puede explicarse considerando distintos niveles de análisis y quitando el foco única y exclusivamente del investigador como una persona aislada. Entonces encontramos diferentes factores que terminan impactando negativamente en el quehacer científico, esto es, en el ciclo empírico propiamente dicho. Y por supuesto, como les dije recién, estos factores no son solo propiedad del investigador, es decir,
Es un error centrarse solo en los sesgos que podemos tener como investigador o en los errores como seres humanos que podemos cometer haciendo ciencia, sino que este tipo de factores, de publicaciones, perdón, enfatizan y nos hacen recordar de que hay otros factores igual o más importantes, como los contextuales, sistema científico, o macros, como el campo científico, que influyen en el cómo se hace ciencia y que por lo tanto terminan explicando e impactando sobre las omisiones o comisiones que finalmente evidencian los reportes o los papers de investigación. Entonces, si nos dirigimos a la figura un momento, vamos a ver que tenemos en el centro a la persona del investigador con el ciclo empírico que habíamos dicho, lo habíamos resumido en 6 pasos, desde la generación de la hipótesis al problema a la publicación de los resultados. Este ciclo empírico se ve influenciado por factores externos que tienen que ver, como dijimos recién, con el sistema científico y el campo científico más general. Y si vemos lo que está en los cuadrantes que nos muestra esta cadena de influencia, podemos ver que hay factores ambientales, por ejemplo, a nivel departamental, en donde encontramos que puede haber un sistema de incentivos que promueve a los miembros a publicar lo más que se pueda en revistas de alto impacto. Tenemos esa presión por un lado, por otro lado, de parte de las revistas como otro factor ambiental, encontramos ciertas preferencias, por ejemplo, por resultados estadísticamente significativos, por estudios cuantitativos, por estudios que desarrollan una teoría novedosa, un tópico caliente, a expensas del rigor metodológico, que no se preocupan por la transparencia o que no hay requerimientos en contra de la transparencia, por ejemplo, en los datos, y que no impulsan o promueven los estudios de replicación. Y esto, por supuesto, a nivel ambiental, como lo vemos acá en el diagrama circular, termina impactando en las conductas del investigador. Y así vemos la cadena de influencia desde los factores ambientales a la conducta del investigador. Y así, a partir de estos factores ambientales, se promueve las prácticas que habíamos mencionado en ese catálogo, en esa lista, como cuestionables, como ser el hacking, como ser el reporte selectivo de hipótesis y de resultados asociados, el borrar o sumar datos luego de conocer cómo impactan en los resultados, el digamos, sumar o quitar covariables de manera también selectiva. Habíamos hablado de el redondeo que se hace de ciertos valores estadísticos, en especial el valor P. Y, bueno, fundamentalmente también habíamos hablado del reporte selectivo, de aquello que funciona. Y, por supuesto, también explica las conductas fraudulentas, como ser la falsificación de datos o la fabricación de datos, o el plagio, que es intencional y malintencionado. Finalmente, esta conducta en investigación termina impactando en lo que nosotros vemos en el reporte. Un reporte que presenta omisiones y comisiones, es decir, que omite información que debe presentar o que agrega información que no debería estar. Bien, la idea queda resumida en este párrafo que tomo de este artículo de Stefan y el colega, ¿sí? Que tiene un título muy, muy clarificador de esto que venimos comentando. El título empieza diciendo pequeñas grandes mentiras, ¿no? Pequeñas grandes mentiras. Algo como las conductas cuestionables en investigación que en un primer momento pueden parecer algo menor, algo no grave, pero que terminan teniendo, como vamos a ver, un gran impacto, no solo a nivel científico, sino a nivel también aplicado. Y en ese artículo se indica que en un sistema académico en donde se promueve la cultura de publicar o perecer, se incentiva a los investigadores
a explotar los grados de libertad presentes en sus diseños, análisis y prácticas de reporte para obtener un resultado publicable. Repito, en una cultura de publicar o perecer, se incentiva a los investigadores a explotar los grados de libertad presentes en sus diseños, análisis y prácticas de reporte para obtener un resultado publicable. Lo que expresa aquí el concepto de grado de libertad es la idea de que en la mayoría de los casos, si no siempre, al enfrentarnos a toma de decisiones respecto al diseño, qué medidas aplicar, qué variables incluir, qué casos considerar, y o análisis de datos, cómo calcular las variables, qué modelos testear, qué indicadores de ajuste tomar, rara vez se nos presentará un solo camino posible. Este concepto de grado de libertad nos habla de que generalmente tenemos a mano muchas alternativas viables en términos metodológicos y de análisis de datos, de decisiones referidas a la investigación. El problema está cuando la toma de decisiones no se fundamenta en criterios metodológicos, sino en presiones por publicar, como vimos en la frase en donde se mencionaba la cultura de publicar o perecer. Este problema se agrava aún más, dado que, como vimos, no solo la verdadera razón queda oculta al lector del paper, sino que gran parte del proceso de toma de decisiones no se transparenta, y el artículo se muestra como si este proceso hubiera sido limpio y lineal, que es lo que vimos con la metáfora del efecto crisálida. Bien, continuamos ahora y volvemos al estudio de Mackel del 2026 y colegas, y ahora vamos a ver la otra cara de lo que estábamos hablando, el por qué los investigadores educativos creen que esas prácticas no deberían usarse, a pesar de todos estos factores que vimos que influencian o que pueden tener un impacto en la conducta del investigador. Y encontramos del lado izquierdo el argumento ético, en donde se refiere a que prácticas como el hacking, presentar un hallazgo casual como si hubiera sido predicho desde el inicio, ocultar problemas conocidos del estudio o rellenar datos faltantes sin avisar que son simulados, se perciben como claramente antiéticos, y ahí encontramos respuestas de estos investigadores en el área educativa contundentes en este sentido, referidas a por qué mentir sobre lo que pasó, a referida a que estas conductas son deshonestas y sin sentido. Noten algo importante acá, lo que más preocupa a los participantes no es tanto la acción en sí, sino la intención de engañar al lector. Sin embargo, recordemos que uno de los aspectos distintivos o lo que distingue las prácticas cuestionables en investigación de las peores conductas o las conductas fraudulentas en investigación es la falta de intencionalidad de engañar. Sin embargo, no transparentar adecuadamente el proceso, como dicen estos mismos participantes, es engañoso para el lector y puede sesgar los resultados. Del lado derecho, encontramos una preocupación más amplia relacionada con este último punto. El daño que esto puede generar o genera el campo científico en su conjunto, y no solamente al campo científico, sino en el campo aplicado de la salud pública. Esta cita es muy potente y conecta directamente con la psicología educativa. La idea es que nuestro trabajo como investigadores educativos influye en decisiones de política pública que afectan a niños y niñas reales. Si exageramos hallazgos o escondemos problemas, podemos terminar recomendando intervenciones educativas que en realidad no funcionan. Y eso tiene un costo humano real, no solo académico. La preocupación técnica detrás de esto se suele llamar error tipo 1, un falso positivo. Quiere decir, creer que algo funciona cuando en realidad no funciona. Vamos a retomar esta idea más adelante cuando hablemos de las implicancias educativas, sociales o políticas de estas prácticas cuestionables en investigación. Y para ello vamos a hablar de la cascada de contaminación, para tomar mayor conciencia de estas implicancias que pueden tener las prácticas cuestionables en investigación. Y vamos a desarrollar ahora el tema de esta cascada
o cadena de contaminación. Vamos a desarrollar sobre qué es lo que pasa cuando una práctica cuestionable se publica. Y vamos a hablar del paso de la revista a la política pública y a la inteligencia artificial como un mecanismo, un puente desde, si se quiere, desde las prácticas cuestionables a las políticas educativas. Bien, hasta ahora hablamos de las prácticas cuestionables en investigación como un problema que parece solamente ligado a las cuestiones de ética o de transparencia, ¿no? A la cuestión moral del investigador y que tiene implicancias que incumben solamente a los científicos. En esta parte de la charla quiero mostrarles y resaltar, hacer hincapié con datos concretos, qué pasa realmente cuando un estudio problemático, no confiable, no válido, se publica y no se detecta a tiempo. Lo que ven ustedes en pantalla viene de un estudio publicado en el British Medical Journal en el año 2025. Los investigadores e investigadoras identificaron 1.330 ensayos clínicos que fueron retractados, es decir, formalmente retirados o etiquetados como no confiable después de su publicación debido a problemas graves. De esos 1.330, 312, un 23,5%, ya habían sido citados y utilizados en 4.095 metaanálisis, que a su vez provenían de 847 revisiones sistemáticas. Es decir, el problema ya se había propagado mucho antes de que el ensayo fuera retractado. De esos metaanálisis contaminados, 218 resultaron sustancialmente afectados. La dirección del hallazgo cambió de beneficio a sin beneficio o incluso a daño, o cambió la significancia estadística o ambas cosas. Es decir, si sacamos el estudio problemático del análisis, este metaanálisis, esta síntesis, la conclusión científica cambia. Y acá está el dato más preocupante. Esos 218 hallazgos distorsionados entraron en 157 guías de práctica clínica. Como ustedes saben, las guías de práctica clínica son los documentos que los profesionales de la salud usan todos los días para decidir cómo tratar a sus pacientes. Esto significa que un solo estudio problemático puede terminar influyendo en decisiones en salud reales, sobre personas reales, años después de haberse publicado. Este esquema que ustedes ven en pantalla visualiza la cascada de contaminación que acabamos de describir con algunos números. Y podemos ver que un solo ensayo retractado, ¿sí?, se propaga en promedio a unas 3 revisiones sistemáticas, que a su vez alimenta 13 metaanálisis, que finalmente terminan influyendo en aproximadamente 3 guías de práctica clínica. Pero lo interesante es esto que vamos a ver acá abajo, y un poco inquietante también, es que el mismo estudio identificó 4 vías distintas por las que esta contaminación puede viajar y no solamente una sola vía. La primera es la más directa, el ensayo problemático es citado directamente en el documento de la guía clínica. La segunda es indirecta, a través de una síntesis de evidencia, como un metaanálisis que después alimenta la guía. Pero las vías 3 y 4 son las más útiles y por eso quizás las más peligrosas. El ensayo problemático influye en el diseño de otros ensayos posteriores. Por ejemplo, otros investigadores deciden usar ese mismo diseño o usan ese estudio para justificar algunas tomas de decisiones metodológicas como el tamaño de la muestra o la hipótesis. Y esos nuevos ensayos, aunque en sí mismos no tengan ningún problema, terminan en cierto modo heredando el sesgo del estudio original. Esto lo que muestra es que retractar un estudio no limpia automáticamente el sistema. El daño ya hecho puede seguir circulando por años a través del diseño de investigaciones futuras. Bien, en este punto llegamos a un eslabón nuevo en esta cadena de contaminación y vamos a ver un ejemplo más
que probablemente les resulte muy cercano porque en estos días todos usamos estas herramientas a diario. Los grandes modelos de lenguaje, estas inteligencias artificiales generativas, los LLM como ChatGPT, Cloud o Gemini. Y acá lo que vemos en pantalla son datos de un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en 2024, titulado Can I Say I Don't Know? ¿Puede la IA decir no sé? ¿O puedo decir no sé? Allí se hizo un experimento muy directo. Les dieron a estos modelos viñetas clínicas, es decir, casos médicos breves, con un dato falso introducido deliberadamente. El hallazgo central es bastante preocupante. Entre el 50 y el 82% de los casos, el modelo aceptó ese dato falso y construyó toda su respuesta alrededor de él sin detectar el error. Lo más inquietante no es solo que se equivoquen estos chats, sino cómo se equivocan. El modelo construye una respuesta perfectamente coherente y fluida, que suena segura y convincente, aunque esté completamente equivocada. Esto agrava lo que en el campo se llaman alucinaciones de la inteligencia artificial. El sistema no fue entrenado para decir no tengo suficiente información o esto no me cierra, sino para siempre generar una respuesta plausible. Piensen un momento en la conexión con todo lo que venimos hablando. Si un dato falso, ya sea por error humano o por una práctica cuestionable de investigación, entra en el sistema de evidencia y después una inteligencia artificial lo toma como insumo, el sistema no solo no lo corrige, sino que lo amplifica con un tono de total seguridad. Vamos a ver cómo algunas fuentes relevantes en las que estos sistemas de inteligencia artificial generativa se entrenan, como es la base de datos de Wikipedia, presenta evidencia también de este tipo de contaminación y de demora en la corrección de esta información. Bien, esto que decía al último de la amplificación del error es exactamente lo opuesto a lo que necesitaríamos para frenar esta cascada de contaminación que vimos antes. Es decir, la inteligencia artificial no estaría ayudando a resolver el problema, sino amplificándolo. Dos estudios independientes publicados en 2025 encontraron resultados muy parecidos al evaluar si la inteligencia artificial puede detectar cuándo un artículo científico fue retractado. Y la respuesta, lamentablemente vamos a decir, es que no es muy buena para esa tarea. En conjunto, menos del 50% de los artículos retractados fueron detectados correctamente por el chat y para peor hubo un 18% de falsos positivos. Esto es, artículos completamente íntegros, nunca retractados, que la IA marcó erróneamente como si lo hubieran sido. Es decir, el sistema no solo falla en detectar lo malo, también confunde lo bueno. Uno de estos estudios analizó 6.510 reportes generados por ChatGPT sobre 217 artículos científicos. Y en ninguno de esos reportes se mencionó que el artículo correspondiente había sido retractado. Artículos que ya habían sido formalmente retractados en la literatura científica fueron reportados por la IA como válidos e incluso en algunos casos descritos como de alta calidad. Pensemos un poquito en las implicancias prácticas para ustedes como futuros profesionales de psicología educativa o escolar. Si alguien le pide a una inteligencia artificial que resuma la evidencia sobre un tema, esa IA puede estar citando, sin saberlo, estudios que la propia comunidad científica ya descartó, ya señaló como no confiables. ¿Sí? Y no solamente tiene implicancias prácticas en nosotros como futuros profesionales que estamos llamados éticamente a implementar prácticas basadas en la evidencia, ¿sí? Prácticas basadas en la evidencia, que es el tema en el que voy a tratar en mi conferencia sincrónica. No solo estamos llamados a eso, sino que también otros actores del sistema educativo, los mismos estudiantes, los docentes, que pueden fundamentar su toma de decisiones en sugerencia de la IA,
sin saber que la respuesta puede estar fuertemente basada en información no confiable. Y esto refuerza algo de la idea de que la IA puede ser una herramienta útil, de hecho lo es para muchas tareas, pero no reemplaza la verificación humana de las fuentes, especialmente en temas de investigación y de salud pública. Este es el concepto en inglés que se llama human in the loop, ¿sí? La persona tiene que estar dentro de ese circuito que se compone en donde está contenida la IA y sus herramientas. Por eso son tan valiosas las habilidades científicas también y el aprender a ser un consumidor crítico de la literatura científica, ¿sí? Las habilidades científicas no son solo para los científicos, son para todo profesional que quiera hacer bien su trabajo y, como vemos, son especialmente pertinentes y útiles en un contexto en donde nos vemos, digamos, desbordados de tanta información que parece ahora ser más certera con la IA, pero vemos que no parece ser el caso. Y este tema de las habilidades científicas y el aprender a ser un consumidor crítico de la literatura científica es un tema que voy a abordar con detalle en el taller que dictaré en este mismo congreso. Bien, quiero cerrar esto que vimos en estas serie de investigaciones sobre inteligencia artificial con la idea que conecta también con lo que desarrollamos previamente. Tiene que ver con la calidad de la evidencia que alimenta la IA, tiene que ver con que esa calidad de la evidencia determina la confiabilidad de las respuestas que puedan darnos estos chats, para bien o para mal. Y esto termina no solo siendo una opinión personal, profesional, sino que podemos entender también como casi una ley básica de cualquier sistema basado en datos. En inglés se define como garbage in, garbage out, es decir, basura que entra, basura que sale. Si yo hago entrar basura al sistema, probablemente el sistema me devuelva basura. 3 ideas para llevarse en este sentido. Primero, los sistemas de inteligencia artificial nunca van a ser más confiables que la evidencia y los procesos científicos que los sustentan. La IA no inventa conocimiento nuevo de la nada, recombina lo que ya existe en su entrenamiento. Repito, recombina lo que ya existe en su entrenamiento. Esto es importante ahora que vamos a hablar a propósito de Wikipedia. Segundo, la evidencia no confiable, ya sea por sesgo, por mala utilización de métodos, directamente por prácticas cuestionables de investigación, como las que venimos viendo toda la clase, toda esta charla, no solo afecta a la investigación académica en sí misma, sino que puede tener un fuerte impacto social y un fuerte impacto en salud pública. Tercero, y esta es la idea más importante, esa evidencia poco confiable se convierte en un riesgo oculto dentro de cada sistema de inteligencia artificial que la utiliza. Oculto porque, como vimos en las 2 diapositivas anteriores, la IA no avisa cuando algo está mal, lo presenta con total seguridad, o es muy probable que eso suceda. Esto significa que las prácticas cuestionables de investigación que estamos estudiando hoy, ya no son solo un problema a puertas adentro de la academia. A través de la IA, y vamos a ver de otros sistemas o plataformas como Wikipedia, pueden llegar amplificadas a millones de personas que ni siquiera saben que están consultando una fuente contaminada. Bien, quiero ahora centrarme en otro ejemplo, esta vez considerando un recurso muy común para todos, Wikipedia. Probablemente todos los que estamos o los que están presenciando esta conferencia hayan consultado Wikipedia en algún momento de la semana, aunque sea para algo rápido. Wikipedia es uno de los corpus de información abierta más grandes de Internet, con versiones en más de 300 idiomas. Y acá viene el dato clave para conectar con el bloque anterior. Prácticamente todos los modelos de lenguaje, todos estos chats fueron entrenados con contenido de Wikipedia, que casi siempre es la mayor fuente de datos dentro de sus conjuntos de entrenamiento. Y esto dicho por la misma Fundación Wikipedia en su plataforma principal. Esto significa que un error que persiste sin corregir en Wikipedia no se queda únicamente ahí, si bien esto ya es grave y vamos a ver por qué,
sino que se filtra también al entrenamiento de estos chats de inteligencia artificial generativa. Acá le estoy mencionando en esta diapositiva, mostrando un estudio reciente del año pasado, el 2025, publicado por Xi y colegas, que analizó específicamente cuánto tarda Wikipedia en corregir sus citas a estudios que fueron retractados. Acá una pequeña pausa. Recordemos que aún cuando Wikipedia pudiera corregir rápido y quitar estas fuentes no confiables, sabemos que si la IA ya lo tomó y aún cuando están marcados como no confiables, en el momento actual la IA no es del todo capaz para identificar esas etiquetas, hacer saber del error y de manera fiable y consistente prevenirnos en el uso de esas malas fuentes. Sigamos con el ejemplo. Entonces, lo que en este caso puntual se quiso ver es si Wikipedia cuánto tardaba en corregir sus citas a estudios que fueron retractados. Bien, vamos a ver los números en la próxima diapositiva, pero ya les adelanto que el panorama no es alentador. Acá están los números concretos del estudio sobre Wikipedia. Analizaron 1.181 citas a papers que en algún momento fueron retractados. El tiempo mediano para corregir una de esas citas, es decir, para que Wikipedia agregue una advertencia o la elimine, fue de casi 4 años, 3,7 años. Casi 4 años en los que cualquier persona que consultaba esa página de Wikipedia se encontraba con una fuente retractada, es decir, no confiable, presentada como válida. Pero el dato que más puede preocupar y que está resaltado en rojo es que un 20% de esas citas fueron agregadas después de que el paper ya había sido retractado. ¿Sí? Ya había sido marcado como no confiable. Es decir, alguien citó ese estudio que ya estaba retractado en la literatura científica y lo hizo sin ninguna advertencia al lector, probablemente porque esta persona no se enteró, es lo más probable, de que era una información no confiable, es decir, retractada. Veamos el panorama completo de qué pasó con esas 1.181 citas. Perdón. Más de la mitad fueron agregadas antes de la retractación, lo cual es esperable porque en ese momento el estudio todavía se consideraba válido. Eso también es otro punto importante. Fíjense que no es instantánea la corrección, ¿sí? Puede pasar mucho tiempo hasta que se retracta un archivo, discúlpeme, un paper, una investigación, un reporte publicado. Y entonces ahí también tenemos para pensar de las implicancias de las prácticas cuestionables en investigación. No es que se publican y inmediatamente van a ser detectadas, van a demorar. Como vamos a ver, esa demora hace que esa información se utilice. Y lamentablemente, aun cuando se detecte el error, esa información va a seguir repercutiendo no solo en el conocimiento científico, sino en el ámbito público. Bien, ¿cuál es el problema también acá? Volviendo al tema de los resultados que decíamos, más de la mitad fueron agregadas antes de la retractación, lo cual habíamos dicho que es esperable porque en ese momento el estudio todavía era considerado válido, pero el problema es que muchas de esas citas no se actualizaron después de la retractación. Un 20%, como dijimos, se agregó después de que se retractó el paper sin ninguna advertencia, y solamente un 27% de esas 1.181 citas, un 27%, poco más de una cuarta parte, incluye una nota explícita que avisa al lector sobre la retractación. Esto significa que en aproximadamente 3 de cada 4 casos, alguien que lee esa página de Wikipedia, incluyendo, como vimos, las IAs, no tiene ninguna señal de que la fuente en la que se basa el artículo ya fue descartada por la comunidad científica. Un dato adicional muy interesante del mismo estudio es el tiempo de corrección según la disciplina. De la disciplina, lo que vemos acá del lado izquierdo
es que varía muchísimo según el campo disciplinar. En ciencias físicas, el tiempo mediano, ¿sí?, de corrección es de 228 días, menos de un año, pero fíjense lo que pasa en ciencias de la salud y ciencias de la vida. En ciencias de la salud sube a 1846 días, es decir, más de 5 años en, para corregir esa información. Y en ciencia de la vida, que es el peor caso, llega a más de 2.500 días, casi 7 años y medio en hacer esa corrección. Esto es particularmente preocupante porque justamente la ciencia de la salud y la ciencia de la vida son las áreas donde un error sin corregir puede tener consecuencias más directas sobre la salud y el bienestar de las personas, incluyendo acá las áreas de incumbencia para el psicólogo educativo, ¿verdad? Hay una cita de la autora del estudio que resume bien el riesgo. Pueden desinformar silenciosamente a millones de personas. ¿Por qué importa tanto? Primero porque estas citas problemáticas aparecen en páginas de divulgación general, por supuesto son tomadas por una de las fuentes de información más utilizadas en el momento, que son las guías generativas. Y en estas páginas de divulgación general no son en artículos especializados que solo lee gente experta, ¿sí? No, o sea, aparecen en páginas de divulgación general, aparecen en la guía, no solamente en artículos especializados. Segundo, porque los lectores comunes, ustedes, yo, cualquier persona que busque información rápida, no tiene forma de saber que el estudio detrás de esa afirmación fue retractado. Y tercero, este problema no se limita a Wikipedia, también ocurre en documentos de política pública y en revisiones de salud que citan estudios sin verificar su estado actual. Ya vimos lo que pasa en las cadenas de contaminación, ya vimos también lo que sucede con las fuentes que alimentan las IAS, incluyendo Wikipedia. Bien, antes de pasar a la siguiente parte de esta presentación, hagamos una pausa de discusión. Pueden pausar unos 5 a 10 minutos esta conferencia, porque la cantidad de información que acabamos de ver es bastante y vale la pena intentar procesarla lentamente y cuestionarse, preguntarse, reflexionar sobre algunos de los puntos que hemos venido trabajando hasta aquí. La pregunta es abierta. Ante todo este escenario, la cascada de contaminación, la amplificación por inteligencia artificial, la persistencia de errores en Wikipedia, ¿qué acciones pueden imaginar ustedes como soluciones preventivas? Pueden tomar el concepto de los distintos niveles de influencia de la conducta en investigación para proponer soluciones preventivas, a nivel de cada investigador individual o a nivel de las revistas científicas o editoriales. Y la idea no es llegar a una respuesta definitiva, ¿sí?, dado que también vamos a retomar varias de estas ideas en la quinta parte de esta presentación, cuando hablemos de evidencia real y concreta de qué soluciones efectivamente funcionaron en otros campos de la ciencia. Bueno, ahora entramos a hablar de las prácticas de ciencia abierta, que son, como se definen formalmente, y la evidencia de que funcionan. Vamos a ver que esta es una de las soluciones que se propone de la ciencia para justamente prevenir estas prácticas cuestionarias en investigación y promover una ciencia más saludable, más transparente, más robusta, ¿sí? Y finalmente, que no sea una cascada de contaminación, sino una cascada positiva, en donde los buenos estudios terminan impactando sobre las guías en salud, sobre las prácticas en salud, sobre las políticas públicas, divulgando o llegando el saber de aquellas acciones que sí funcionan, que sí son saludables, que no producen daño, especialmente para lo que concierne al campo de la psicología educativa o escolar. Bien, antes de meternos a fondo con el tema, quiero que tengamos una definición
simple y fácil de memorizar de qué es la ciencia abierta en su sentido más amplio, en solo 3 palabras: transparencia, compartir e inclusión. Transparencia es hacer visible la investigación, ¿sí? Que cualquiera persona pueda ver cómo se llegó a un resultado, qué decisiones se tomaron en el camino, como vimos, perdón, con la metáfora de la crisálida. Compartir o el sharing en inglés va un paso más allá de la transparencia. No alcanza con que algo sea visible, también tiene que ser accesible y utilizable por otras personas. Por ejemplo, mostrar el código de un análisis de transparencia, pero compartirlo en un formato que otra persona pueda efectivamente correr y reutilizar. Eso tiene que ver con el compartir o el sharing. Y el tercer pilar, la inclusión, el que por ahí se suele mencionar menos o hacer menos hincapié, pero es igualmente importante, tiene igual importancia, involucra o tiene que ver con involucrar y reconocer a más personas como contribuyentes legítimos del proceso científico, no solo a quienes ya están en posiciones de poder dentro de la academia. Esto incluye a investigadores de países con menos recursos, a estudiantes de posgrados, a comunidades de participantes. Fíjense qué importante eso. Los participantes son parte integrante o deberían serlo del proceso de investigación, y para eso necesitamos una ciencia abierta. Y a profesionales que aplican el conocimiento en el territorio. Incluye también a esos profesionales. Vamos a profundizar en esta idea en la próxima diapositiva con una distinción formal que surge del área de la investigación cualitativa entre transparencia y apertura. Vamos a profundizar un poco entonces ahora el concepto de transparencia, con una definición formal y que se suele tomar en ciencias sociales. Este es de un trabajo de Moravcsik, de un trabajo que lo publicó en el 2019, y lo que afirma es que casi todos los científicos sociales reconocen la transparencia en la investigación, definida como la obligación de hacer visibles los datos, el análisis, los métodos y las elecciones interpretativas que sustentan sus afirmaciones, de modo que otros puedan evaluarlas como una obligación ética fundamental. Repito, la transparencia en la investigación, definida como la obligación de hacer visibles los datos, el análisis, los métodos y las elecciones interpretativas que sustentan las afirmaciones, de modo que otros puedan evaluarlas como una obligación ética fundamental. Esta definición tiene 4 elementos clave que vale la pena distinguir y enfatizar. La parte de los datos, la evidencia concreta en la que se basan las afirmaciones que hace un estudio. La parte del análisis, cómo se interpretó y se midió esa evidencia. La parte de los métodos, las decisiones de diseño que se tomaron a lo largo de la investigación y elecciones interpretativas, como la última parte de esta definición, que tiene que ver con el razonamiento que conecta la evidencia con las conclusiones que finalmente se publican. Quiero que noten algo importante en esta definición, ¿sí? El autor no dice que la transparencia sea simplemente compartir datos, ¿sí?, sino que la describe también fundamentalmente como una obligación ética. Esto la convierte en algo más profundo que un trámite técnico. Es lo que permite que la ciencia funcione como una conversación genuina entre pares, donde cada quien puede evaluar el trabajo de otros con información completa y no solo confiar a ciegas en lo que se le dice. Y fíjense también cómo se conecta con el, el modelo que presentábamos al comienzo de esta charla, el modelo de la ética de la transparencia, que veíamos que la conducta de la investigación se podía explicar a partir de 3 grandes ejes, desde la mala conducta malintencionada o con intencionalidad de engañar, a las prácticas responsables de investigación y en el medio las prácticas cuestionables. Justamente ese marco lo que nos intenta también mostrar es que esto de la transparencia no es un nuevo capricho, una nueva obligación netamente técnica, sino que es una obligación ética que tenemos como investigadores
de cumplir con los principios de honestidad, prudencia y apertura a los fines de tener un comportamiento íntegro, responsable y de generar conocimiento que sea robusto, confiable y válido. Bien, sigamos con el mismo autor porque tiene una segunda idea igual de potente sobre por qué la transparencia importa tanto. La cita en pantalla dice lo siguiente: hacer transparente los datos, la teoría y el método invita a otros a sumarse a la conversación como iguales. Los lectores pueden apreciar y evaluar con mayor facilidad la riqueza y el rigor de un trabajo académico. Pueden debatirlo, mejorarlo y ampliarlo. Esta metáfora de la ciencia como conversación me parece realmente muy linda y muy útil. En este sentido, la transparencia permite cuatro cosas concretas: que otros puedan apreciar y evaluar la riqueza y el rigor de nuestro trabajo, que puedan debatirlo, mejorarlo y ampliarlo, en lugar de simplemente aceptarlo o rechazarlo en bloque, que los investigadores que hacen un buen trabajo puedan demostrar esa excelencia y que se les reconozca de forma justa, y que los lectores puedan confiar en lo que otros afirman, lo cual hace que se nivele el terreno del debate científico, porque de esa manera todos tienen acceso a la misma información de base. Les propongo en este punto una pregunta para reflexionar y debatir antes de seguir avanzando. Pueden pensar en algún estudio publicado, ya sea de su propia carrera, de alguna cátedra o incluso de una nota de divulgación que hayan leído, donde la falta de transparencia les haya dificultado evaluar si el trabajo era bueno o no. Tómense un par de minutos para reflexionar sobre este punto. Quiero presentarles una distinción conceptual que me parece muy clarificadora y que se desarrolla en el trabajo de Kapisevsky y Karcher del 2022, que hace una distinción entre dos conceptos que solemos usar como sinónimos o intercambiablemente, pero que en realidad apuntan a cosas distintas: la transparencia y la apertura. La transparencia de la investigación del lado izquierdo en la pantalla es más acotada, según como lo definen estos autores. Consiste en revelar información sobre cómo se produjeron y analizaron los datos y potencialmente compartir esos datos cuando sea ética y legalmente posible. El público principal al que apunta la transparencia es la comunidad académica de investigación, otros colegas que quieren evaluar o replicar el trabajo. Bueno, por su parte, la apertura de la investigación, que es el concepto que vemos del lado derecho, es más amplio. Es un concepto más amplio. Implica compartir información sobre el enfoque epistemológico del proyecto, los métodos, la evidencia, el propósito, el financiamiento y los compromisos éticos. Y lo más importante es que apunta a públicos adicionales, mucho más allá de la academia: los propios participantes y comunidades de investigación, profesionales que van a aplicar ese conocimiento, actores gubernamentales que diseñan políticas y el público en general. Hay una cita de los mismos autores que me parece fundamental y que quiero que recuerden: la apertura no puede ni debe ser una cuestión de todo o nada. Es central este tema. Lo repito, la apertura no puede ni debe ser una cuestión de todo o nada. Los investigadores eligen qué aspectos del trabajo hacer más abiertos o menos abiertos, cómo, cuándo y con quién. Esto resulta tranquilizador y es más inclusivo en términos de las áreas del conocimiento que se ven involucradas en este movimiento de ciencia abierta, porque a veces la ciencia abierta se percibe como una exigencia de compartir absolutamente todo y sin excepciones, y muchas veces se quieren imponer formas y modos de un campo de conocimiento, por ejemplo, tradicionalmente cuantitativo, a otro tradicionalmente cualitativo. Y ahí es cuando apreciamos ciertos cortocircuitos y ciertas barreras para el avance de este movimiento de ciencia abierta. Pero esto no es así. La ciencia abierta no es todo o nada. Es un espectro de decisiones, no un interruptor de todo o nada, como les dije recién.
Les dejo dos preguntas para pensar antes de continuar. ¿Creen que tanto la transparencia como la apertura son pertinentes para su propio proyecto de investigación? ¿Y a qué público consideran que deben mostrar transparencia o apertura en su propia investigación? ¿Hay alguno que sea prioritario para ustedes?